Hola, son las 6 y como seguimos en el mismo sitio de siempre, que es en casa, pues qué mejor que hacer feminismo en casa. Que hace muchísima falta en esta pandemia seguir hablando siempre con esas gafas moradas de la perspectiva de género. Y hoy tenemos una invitada, una jefaza, como nos llamamos entre nosotras las feministas, filóloga, tiene un máster en comunicación, en medios de comunicación, es directora institucional ahora mismo de uno de los diarios. Yo creo que es de los poquísimos. Nos sobran hasta una mano para decir los medios de comunicación que de verdad hablan desde los entresijos y desde lo más importante que es la perspectiva de género. El resto, y como vamos a ver a lo largo de esta charla que vamos a tener, es periodismo machista o periodismo maltratador. Así que si me vais a permitir, la ponemos nombre, Ana de Vera Posada, que ya sabéis que yo soy muy pesada y me gusta mucho siempre mencionar el segundo apellido, el de nuestra madre, porque eso también es algo que se nos ha impuesto, que solamente por aquello de la economía del lenguaje, nos referimos con solamente el primer apellido, que es el del padre, que está muy bien, pero sin madre que nos para, poca cosa. Así que voy a conectar con Ana Pardo de Vera, que ya la veo que está por aquí. Ana, vamos a ir a tu casa, así sin movernos de la mía, y nos vamos a ir a charlar, que nos gusta mucho charlar. A ver qué tal va. Esperando en gerundio y a ver si ahí está. Aquí Hola estoy. compañera, ¿qué ¿Cómo tal? estáis? Bueno, ¿Cómo estamos estás tú, Nuria? pues lo llevo un poquito mal, la verdad, podré decirlo y además creo que tenemos que ser honestas, Sí. que esto es demasiado complicado y cuando tienes niños pequeños, un niño y una niña en mi caso, la verdad es que hay ratos que se hace muy complicado porque Super Nanny está muy bien para la teoría, pero para la práctica, en una No, es situación como que esta, es muy somos seres complicado. sociales, ¿verdad? Y al final este aislamiento que nos ha venido además así de repente se nota muchísimo y es duro, es duro. Te pasará lo mismo que a mí, ¿no? Me considero una privilegiada porque realmente el bicho todavía no nos ha entrado de cerca. Más allá de algún amigo o familiar lejano que sí hemos tenido que lamentar su pérdida, pero entre pues padres, suegros y demás no nos toca, y mientras eso pase pues hay que dar gracias y no quejarse demasiado, pero por otro lado tienes tu razón que tenemos que desahogar, ¿no? Y estos Sí. espacios están muy bien para decir, bueno, pues por aquí, mejor por el otro lado, o bien simplemente compartir experiencias y saber cómo lo llevamos cada una. ¿Tú cómo lo llevas? Que estás acostumbrada a culillo inquieto, que somos las periodistas de por sí, que estamos, además nos gusta estar en la calle, ¿no? Porque ahí es realmente donde late todo, donde se ve todo. En tu caso, con ese cargo, alto cargo, ¿cómo estás llevando ahora este confinamiento? Bueno, es verdad que el reciente nombramiento que tuve, ¿no? Pues esto me ha pillado casi al inicio y me limita mucho porque se trata fundamentalmente, bueno, pues de llevar el periódico público, ¿no? Por el mundo adelante. Tenía muchas conferencias, muchas entrevistas, muchas cuestiones muy positivas para el periódico, pero que ahora se han limitado porque además la información es la que es. Y bueno, lo llevo relativamente bien, trabajo desde casa mucho, voy a un par de televisiones, a Mediaset si es verdad que voy, a Cuatro, a Telecinco, pero bueno, para mí es duro porque, pues por lo que tú decías, porque somos culos inquietos y porque nos gusta estar en contacto con la gente y conocer sus problemas de primera mano y denunciar sus problemas de primera mano e informar sobre sus problemas de primera mano. Así que bueno, todo lo duro que supongo que es para todo el periodismo, tener que trabajar desde casa y tener que hacer contactos únicamente vía teléfono y gracias a las nuevas tecnologías con esto también. ¿Qué es lo que ahora todavía es muchísimo más necesario el periodismo que antes? ¿O porque carecemos realmente ahora de un periodismo digno, ¿no? Con todo lo que está pasando y se están dejando de nombrar muchísimas cosas.
Sí, por supuesto, hay sectores muy invisibilizados de la sociedad que precisamente nosotros, en su mayoría además mujeres, que precisamente nosotros en público tratamos de resaltar, ¿no? Como es los ámbitos más marginales de la sociedad, que esos ni siquiera entran, aún teniendo que agradecer que el Gobierno haya puesto en marcha medidas contra quienes nunca han estado presentes a la hora de la toma de decisiones en grandes crisis económicas, como ocurrió en 2008, esta vez sí, pero siempre hay un sector muy amplio de la población, bueno, basta que fueran dos para que ya fuera importante y amplio para mí, ¿no? Pero siempre hay un sector que queda al margen incluso de todo eso, ¿no? Y entonces que se va paliando con iniciativas privadas, que se va paliando con el trabajo nunca suficientemente valorado de ONGs, de asociaciones, de barrio, yo qué sé, trabajos comunitarios, vecinos, pero bueno, son cosas de las que se tenía que encargar el Estado y no lo hace porque nunca han estado presentes para esa gente y eso no puede ser y yo creo que estará bien tomar buena nota de ello. Sí, tú que has estado además como asesora de comunicación en distintos ministerios en una anterior etapa, ¿qué opinas de este cuñadismo, de este opinionismo de que todo el mundo sabe con algo que no nos ha sucedido nunca nada, con sus aciertos y sus errores, por supuesto, pero de todos estos expertos y expertas que solucionarían en un pispás una crisis tan complicada como la que estamos viviendo todas y todos? Bueno, yo no soporto el cuñadismo, eso para empezar. O sea, con todo el respeto a mis cuñados y cuñadas, a las que quiero muchísimo, y además creo que es un término que francamente me parece poco apropiado por eso, porque debe de ser que yo no tengo un cuñado o cuñada que sea así una mosca cojonera, como les llamo yo, ¿no? Que es esa gente que ya lo sabe todo y que tenía que haber sido presidenta del gobierno, esas personas que tenían que haber presidido el gobierno porque ya pues ellos lo habrían hecho fenomenal, ellos o ellas, ¿no? Y entonces yo siempre intento predicar la empatía, aunque es verdad que ahora es un término muy manido, pero oiga, póngase en el lugar. Y hay que, yo como he estado en el otro lado me da una perspectiva distinta probablemente, que es lo de saber lo que es manejar una administración. Y es un tema, yo no sé, nos quejamos de excesiva burocracia, pero por otro lado, si no la hubiera, habría menos controles todavía de los que hay. No sé, yo creo que todo necesita repensarse. No es el momento ahora, porque lo primero es salvar vidas, lo primero de todo es salvar vidas y evitar más contagios y acabar con esta epidemia terrible. Pero hay que repensarse muchísimas cosas y una de ellas es el trabajo de la administración, ¿no? Que es verdad que nos ha cogido de imprevisto, que es verdad que ahora toro pasado todos sabemos que se podía haber atajado antes, que determinadas cosas no se tenían que haber hecho, que tendríamos que haber cerrado antes iniciado antes el confinamiento, pero todo es a toro pasado, en base a los datos que tenemos ahora, que aún ahora son pocos, porque incluso los propios científicos van sobre la marcha porque van descubriendo cosas, más cosas del virus. Acuérdate que cuando empezó era como una gripe, ¿no? Una gripe dura, porque las gripes son duras, per se, o sea, te duele todo el cuerpo, pero ahora, por ejemplo, ya... Hoy lo escribía muy bien David, un compañero, no me acuerdo el apellido, que había estado en CNN Plus, que lo pasó, el coronavirus, lo describe hoy en un artículo del Confidencial que vale la pena leerse, porque es duro, o sea, y entonces van viendo que antes era el sistema respiratorio, que ahora ya toca el corazón, que te puede bloquear, claro, que es un virus muy, muy grave y los propios científicos al principio no lo sabían. Entonces, si no lo saben los científicos, ¿qué demonios vamos a saber nosotros? ¿Qué demonios van a saber los políticos? Es que es imposible. Y por eso es tan importante, vuelvo a repetir, la comunicación, pero bien hecha. En las ruedas de prensa que estamos viendo en estos días, Ana, creo que hay un error muy grande y yo no sé quiénes son los asesores en ese lenguaje bélico, en ese lenguaje machista, al fin y al cabo, ¿no? Porque esto no es una guerra, esto es un virus al que se le tiene que encontrar una vacuna, que se tiene que curar y un virus que sí, que tiene que poner en el centro de todo de nuevo en esa política de la vida, la de los cuidados, ¿no? Y cuando salen jefes o
o mandos de distintas fuerzas del Estado, o utilizando este lenguaje bélico, al final nos pone en un lugar que no es el que nos corresponde a la ciudadanía. Y esos errores también creo que deberían de hacérselo mirar, ¿no? En un momento tan importante como ese, porque volvemos a repetir los mismos patrones de siempre. Siempre. Precisamente esta cuestión, por ser un tema inédito que no ha pasado desde, bueno, es verdad que hubo el VIH, la epidemia del SIDA, que fue terrible. Lo que pasa es que, bueno, a nosotros aún nos pilla todavía de Mejor. jóvenes y entonces no éramos, y yo estaba en Lugo, en Santiago, y quieras que no, las cosas no impactaban tanto y no, y es diferente, ¿no? Gripe no ha habido desde la mal llamada gripe española de 1918, no ha habido una pandemia como esta. Pero efectivamente el tema de la comunicación es un error. Es un error, no puedes salir a la rueda de prensa siempre todos uniformados, con trajes militares, con las medallas, traslada una imagen de confinamiento y de estado de sitio. No de estado de alarma, sino de estado de sitio, de estado de emergencia, como si hubiese toque de queda, como si realmente la gente estuviese obligada a punta de pistola a estar en su casa y no realmente como está recibiendo instrucciones. Y es verdad que hay sanciones, pero somos muchísimos y se está cumpliendo muchísimo, muy bien el confinamiento. Yo hoy veía imágenes en París de la gente paseando por la calle y tienen el mismo confinamiento que nosotros. Y tan tranquilos, claro, como ha salido el sol, vamos a pasear por la calle. Oye, nosotros los españoles estamos siendo ejemplares. Madrid es un caso de ello. Yo a lo mejor salgo, ya te decía, 1 o 2 días por semana para ir a la tele. Es que pasar por Madrid, es que te duele el alma, ¿eh? Es que te duele el alma. Nosotros en público tenemos la oficina en la Gran Vía y ver esa Gran Vía desierta, es que ni en tus peores pesadillas, más allá de la película Tesis, que todos hemos visto, pero que es una película, te imaginas una Gran Vía en semejante situación. Y es real, o sea, y nos está pasando. Por eso te digo que los españoles tenemos, cuando cada vez que hablan, no, es que este país nada, no cumple nada, no cumple. Es mentira, o sea, es mentira porque yo estoy viendo la prensa internacional y ni muchísimo menos somos los que menos cumplimos. Yo diría por ahora que somos los que más cumplimos y los que mejor cumplimos, además. Y en este lío de sentimientos que estamos viviendo, se nos está colando un bicho cada vez que parece que está siendo más resistente o así lo parece, esa sensación, como es el del fascismo y como es el de la misoginia, que tiene muchísimo que ver con todo eso, de personajes y personajes que están utilizando las redes sociales, porque son también un canal muy importante y muy influyente para verter toda la mierda, hablamos así rápida y pronto, de todo lo que no es, pero que parece que sí que es, ¿no? A sus ojos. Esta misma mañana una gran periodista como Macarena Olana del partido Vox estaba dando instrucciones a quienes, según ella, no eran periodistas y profesionales, como Televisión Española, adoctrinando y haciendo propaganda, ¿no?, de lo que se tenía que hacer. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con esta gente? Pues bueno, claro, lo primero que habría que hacer es convencer a sus votantes de que no es una opción legítima. Puede que sea una opción democrática porque la han votado, porque han utilizado las herramientas democráticas para acceder a aquella democracia que quieren demoler, tan paradójico como eso, pero hay que convencer a la gente de que el fascismo no es la opción. Ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama M, es una biografía sobre Mussolini, pero es una biografía novelada. Y la cantidad de casualidades y la cantidad de puntos en común que hay entre el ascenso de Mussolini, un tipo de un estilo directo, hábil en un populismo absolutamente demoledor, pero en el estilo de inocular el miedo, porque la clave del ascenso de los fascismos es el miedo. El miedo a que te quiten otros de otros países, el dinero, el miedo a que te contagien los chinos, el miedo a que todo eso que estamos viviendo, eso es el miedo. Y fascismo y miedo son correlación de fuerzas, es decir, a más miedo, más posibilidades de que el fascismo prospere. Y a mí me preocupa mucho, y me preocupa mucho más porque veo que el Partido Popular está en la deriva de ser como Vox o ser mejor que él.
Entonces, no se dan cuenta de que si entran en esa guerra ganará Vox, porque Vox es el original, el fascismo original, y que ellos perderán. Y eso nos llevará a un gobierno fascista en caso de que este gobierno no resista la crisis. Y digo que no resista la crisis bastante segura de que es lo normal que suele ocurrir. Porque ahora todo el mundo, no sé si te has dado cuenta que en las tertulias, los políticos, todos citan mucho a Churchill. Sí, llevan unos días que les todo el anda por ahí. tiempo. Bueno, Churchill era un personaje con un lado muy oscuro, ¿no? Bueno, pues cierto racismo, clasismo, tal. Pero es verdad que era un político muy inteligente. Y en Dunkerque, en la Segunda Guerra Mundial, toda su actuación fue muy elogiada porque, bueno, consiguió vencer y ponerse del otro lado. Pero es que Churchill perdió las elecciones después. Es que todos los líderes, por buenos que sean, ha sido muy complicado que resistieran a crisis como estas. Claro, a mí lo que me da pánico es que, primero, nos quedemos sin un gobierno progresista que tanto ha costado conseguir y que de momento tenía un patrón de muy buenas intenciones. En la hoja de ruta, que por supuesto ahora ha quedado totalmente desmontada y la prioridad es la que es, pero que tenía un trazo de buenas intenciones y que, bueno, ahora por lo menos, con todos los errores que son muchos y para mí el de la comunicación es el primero, nos está demostrando que sí, que efectivamente hay una intencionalidad de proteger a quienes siempre han sido desprotegidos en las grandes crisis, de que no vuelva a ocurrir lo mismo que en 2008, ¿no? Que salvamos a los bancos y nos olvidamos de la población más vulnerable. Entonces yo pienso, si este gobierno progresista pierde las siguientes elecciones, cuando sean, que yo estoy segura de que intentarán resistir los 4 años, y gana la ultraderecha, es que no nos lo vamos a perdonar jamás. Hecatombe, de todo lo conseguido, de nuevo. Claro, pero es que es muy difícil porque ahora, fíjate, una de las cosas del miedo que están inoculando, es el debate falso entre libertad y seguridad. O sea, vale, tú renuncias a tus libertades, cerrando tus fronteras y con las naciones-estado, que ahora volvamos todos a replegarnos hacia adentro y tal. Y renuncias a cotas de libertad, pero da igual porque estarás más seguro. Y eso es mentira, es una falacia. Son falacias del fascismo como lo han sido siempre. O sea, cuando se propagó la peste bubónica en la Edad Media no había globalización. Y sin embargo, ¿qué pasó? Murieron millones y millones de personas. Entonces, de lo que se trata es de intentar desmontarlo. Y es verdad que tienen redes, recursos, dinero, posibilidades, que la mentira es muy fácil de extender, que el miedo es muy fácil de extender. Entonces, bueno, pues aquí el periodismo ocupa un lugar esencial que debe reivindicarse con todas sus armas y no cejar una y otra vez en desmontar todo este tipo de estrategias que lo único que buscan es acabar con el gobierno progresista, porque su enemigo siempre es el socialismo en todas sus vertientes, y imponerse ellos en el gobierno. Y si tiene que ser ahora, porque es tal su bajeza, no da igual que el gobierno cayese ahora y hubiese que celebrar unas elecciones ahora, poner un gobierno de emergencia nacional. Es que esto nos suena a los peores tiempos del 36, a los peores. Mira cómo acabamos después del 36, lo que nos ha costado. Que la República es verdad que entre ellos se mataban también por la izquierda, en eso es especialista. Y claro, estos dijeron un gobierno de concentración, no sé qué, será temporal, convencieron a intelectuales como Unamuno, como hemos visto todos en la película última de Amenábar. Lo convencieron a gente así que luego se dio cuenta de que les habían tomado el pelo. Porque luego decían, no, luego elecciones, hubo 40 años de dictadura terribles. Una vez tenido el poder, que nuevamente era lo que querían. ¿Qué me dices de estos que se llaman periodistas, a pesar de que tienen sentencias que demuestran que se inventan los reportajes, otros que son cloacas del periodismo y que siguen estando amparados y resguardados por grandes cadenas de televisión, que están vertiendo odio? Realmente, ¿no? Porque no hay otra cosa detrás, odio que ampara a quien estamos hablando. Eso me está costando muchísimo el ver cómo se puede, y aquí sí que hablo la palabra combatir, porque esto creo que sí que es una guerra, ¿no? Porque hay dos bandos, el bien y el mal.
Ana, y en tu caso que tú además te los encuentras de cerca, yo con uno de ellos lo he encontrado en alguna tertulia en Telemadrid, pero tú que te los has encontrado así, es que se revuelve el estómago, cuanto menos, ¿no? Mira, Que se llamen... yo es que creo que el periodismo necesita un ejercicio de autocrítica fuerte y necesita una construcción desde la base fuerte con códigos deontológicos y no soy partidaria de la penalización de las mentiras más allá de que cada uno ejerza su capacidad individual de denunciar por intromisión el derecho al honor y todas estas cosas. De forma individual, cada ciudadano y cada persona afectada. No soy partidaria de que la Fiscalía entre para denunciar bulos o mentiras, etcétera, etcétera. Pero sí soy partidaria de que el periodismo dé un puñetazo encima de la mesa y diga, es que lo peor del periodismo está muchas veces dentro del periodismo y de todo lo que estamos admitiendo, que entre en nuestro oficio, que es el más bonito del mundo, como decía Gabriel García Márquez. Pero estamos dejando que entren seres que, aunque hayan estudiado la carrera de periodismo, han prostituido su profesión para ponerla al servicio de intereses espúreos y que ya no son periodismo, bien sea sacando informaciones interesadas para chantajear, para remover cloacas, o bien sea para mentir simplemente. O sea, da igual. Además, mentir por causas afines a partidos, afines al fascismo, afines a lo que sea, ¿no? Uno de los más frecuentes, de las manipulaciones más frecuentes es contra el feminismo, o sea, inventarse noticias contra el feminismo o sacar la vida privada de alguien para atacar de alguna mujer que se declara abiertamente feminista y además reivindicativa para atacar a al movimiento, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Pues te das cuenta ahí que como lo que atacan son los grandes enemigos del fascismo, que somos, entre otras, las feministas, pues ahí te das cuenta de que están al servicio de unos intereses, que no informan por informar, están al servicio de unos intereses y unas veces mienten, otras veces manipulan y otras veces aprovechan errores, elevan errores que cometemos cualquiera de cualquier persona y, por supuesto, cualquier feminista, claro, cualquier ser humano, los elevan de anécdota categoría para criminalizar a todo el movimiento. Bueno, este tipo de cosas que se pueden hacer efectivamente teniendo un puesto de periodista que te da tantísima influencia, pues este tipo de cosas deberían de estar penalizadas por el propio periodismo, por los propios periodistas deberíamos plantarnos y decir, oiga, mire, un señor que se ha inventado un reportaje, un señor con un tema tan sensible como es el feminismo, un señor que miente sistemáticamente, que publica mentiras en un periódico que dirige y no pasa nada si no lo denuncian a título personal, los propios periodistas tendríamos que decir, bueno, este señor no puede seguir siendo periodista. Entonces, por lo menos decretar ese tipo de sanción ética, deontológica, llámale X, y decir, mire, yo no es que le tenemos que retirar, pero como no tenemos, no le puede retirar la licenciatura, pero como no tenemos ningún código, no tenemos ninguna asociación que vele a nivel general y pública sin ningún tipo de interés privado ni financiación, sino por nosotros mismos, pues es un caos y la profesión pues está cayendo en picado y en estos momentos además con un tema tan sensible como este, madre mía, lees cada cosa, escuchas cada otra que es que da miedo. Tú eres un ejemplo máximo de la coherencia, del sentido común y del respeto a lo más bonito que tú lo acabas de decir, que es nuestro oficio como periodista, que te retiraste de una cadena de televisión porque te negaste a ser basura de lo que ya era basura, ¿no? Y dijiste, hasta aquí he llegado, pero muchos porque dicen que no, el plato de lentejas, ¿no? Que todos tenemos que comer y otros porque no tienen y otras no tienen pensamiento crítico, siguen colaborando con eso. Entonces es como esa pescadilla que se muerde la cola y que al final pierde la sociedad porque realmente el oficio que sirve para destapar verdades y para hacer a esta sociedad una sociedad más digna, más bella y más libre, se está yendo al lado de esas otras personas que no, para mí no son periodistas, nunca les voy a poner ese adjetivo por más que lo tengan en su licenciatura, pues es muy complicado. El sentido crítico, Ana, y la honestidad no está de moda, ¿eh?
No, a ver, yo entiendo que hay mucha gente que es verdad que justifica, porque hay varias vertientes. O sea, dije que no iba a compartir tertulia con una persona con la que estaba en desigualdad de condiciones, es decir, que él se podía permitir mentir, se Mm, podía permitir difamar, se podía permitir, él no tiene límites, Eduardo Inda no tiene límites a la hora de enfrentarse al compañero periodista, al que se supone que es compañero. Entonces yo digo, yo estoy ahí para hacer periodismo, no para que me mm. mientan, para que me insulten, para que me agredan de forma machista y todo lo demás. Y si yo no voy a estar en igualdad de condiciones porque a este señor se le permite todo y mi código ético a mí no me lo permite, pues yo me voy Santas Pascuas. ¿Qué pasa? Que se tendría que ir él. En un Ya, mundo justo se sí. tendría que ir él, porque no solo me ha insultado a mí, es que insulta permanentemente a todo el mundo. Es que es una desgracia y mientes, ha fabricado, todos sabemos cómo han sido sus fabricaciones burdas de documentos con Photoshop. O sea, ha cometido tantísimos delitos eh, que todavía es inexplicable, pero bueno, sabes que hay unos intereses de poder, sabes que está muy protegido, sabes que las audiencias también mandan y yo también apelo a la responsabilidad de los ciudadanos. Oiga, está muy bien criticar a Inda, pero si usted va a ver el programa todas las noches, pues oiga, todavía vamos a tener que dar la razón a la cadena de que lo mantenga. Mm. Aunque solo sea para insultarlo, porque hay gente que ve el programa, yo lo veo en redes, Sí, sí, solo sí, para sí. insultarlo. ¿Sabes? Y bueno, pues cada uno tiene que apelar a su conciencia en eso y sobre todo cuando todavía no tenemos herramientas los periodistas para ejercer y limpiar el oficio, digamos, ¿no? Dignificar el oficio más que limpiar, dignificar el oficio porque no me extraña que la gente no confíe en nosotros, no me extraña nada, porque se ven auténticas aberraciones hechas en nombre de la información, Mm. auténticas aberraciones. Aberraciones, y yo que como íbamos a hablar, que no hemos dejado de hablar desde cómo se empieza de perspectiva de género, porque eso va en mucho, quiero hablar de esas grandes periodistas que están nuevamente en los medios de comunicación más potentes, como son las televisiones, que se cuelgan el cartel de feministas y que luego son capaces de entrevistar a un maltratador, o que son capaces de llevar a gente maltratadora a sus mesas de debate y demás, y luego hacen anuncios de llama al 016. No se puede hacer una cosa y hacer la otra, ¿no? Y esa limpieza es muy complicada porque son señoras también muy intocables y con un nombre, pero que se ponen luego delante de las pancartas del 8M. Y entonces, ¿cómo se lucha también contra eso, Ana? Yo me siento muy chiquitita, no sé tú, cada una podemos hacer lo que podemos hacer, pero me da mucha rabia Sí, cuando veo una cosa y la contraria. De verdad, no es justo, por la sociedad nuevamente y por la dignificación de sí, nuestra profesión. absolutamente, pero además hay una cosa claro, que estos años está siendo definitiva en todos los sentidos, incluso decisiva, diría yo, que es el hecho de que el feminismo se haya convertido en un movimiento tan potente que incluso a quienes no son feministas les interesa decirse que son feministas. Eso ya debería de ser algo positivo para nosotros. Hmm. Reconozcámosla. El movimiento feminista es tan poderoso que hasta quienes no lo son dicen que lo son. Entonces, vamos a cogerlo por ahí, de Venga, momento. Las positivo, vale. famosas, las camisetas, la Zara, la venta, el no sé qué, el no sé cuánto. Bueno, el feminismo es la leche y ahora todos somos feministas. Pero a la hora de la verdad, sabemos lo que pasa. Efectivamente, a un maltratador tú no lo puedes poner en una televisión en igualdad de condiciones que a una maltratada. Es que eso es, vamos, es que es infame, ¿no? Es como si a una víctima de cualquier otra cosa, ¿no? Pues yo que sé, de un secuestro, de tal, la pones al mismo nivel que el secuestrador. Y mucho menos puedes defenderlo y sacar los argumentos propios que tú sabes y que las feministas sabemos que son los argumentos propios de quien está revictimizando a quien fue víctima de malos tratos. Esto pasó, sin ir más lejos, y yo creo que fue el caso más dramático, en mi opinión, con Juana Rivas. O Hmm. sea, el maltratador de Juana Rivas, el padre de sus hijos, desgraciadamente, fue uno de los hombres más mimados por la prensa española, Y lo sigue cosa que siendo, no ¿eh? se explica y lo sigue siendo. Quizá porque el tema ha decaído un poco más y demás, pero pocos somos los que seguimos acordándonos y publicando sobre el tema y demás. Pero al principio es que a mí me parecía alucinante esas entrevistas que se le hacían a él.
Entonces, bueno, educación, denunciar también a los medios, denunciarlos. Hay medios que denunciamos a medios. Hubo un tiempo en que perro no comía carne de perro, es decir, que los medios no nos tocábamos entre nosotros. Ahora se han vulnerado tantísimos principios elementales del periodismo que no queda más remedio que denunciarlo, porque además se han demostrado conexiones de poder entre el periodismo y la política u otros poderes como los económicos y por lo tanto forman parte del mismo entramado y hay que denunciarlos abiertamente. ¿Cómo desmontar eso? Las audiencias son negocios y las audiencias son muy llamativas, pero yo creo que muy llamativas y muy poderosas, pero yo creo que se pueden hacer las cosas de otra manera y probablemente la audiencia sería la misma haciéndola de otra manera. Otra cosa es que haya intereses por dar la razón al movimiento que dice que lo de la violencia machista no existe o que es demasiado exagerado es un término un poco frívolo, pero demasiado exagerado cómo nos hemos tomado nosotros el tema de la violencia machista cuando es, no sé, una de las peores lacras de esta sociedad por el hecho de que viene desde el principio de la historia misma. Entonces, precisamente ahora cuando se destapa y cuando se va tomando cada vez más conciencia de que existe la violencia machista es cuando los medios más poderosos, fundamentalmente medios de derechas, ¿no? Van contra ella, pero eso también es símbolo de la fuerza del movimiento. Cuanto mayor sea la fuerza del movimiento feminista, más duros serán los ataques, que no nos quepa ninguna duda. Y el nacimiento de Vox no es ajeno a eso. No es ajeno a eso. Vox empezó gobernando, empezó entrando en las instituciones en Andalucía y todos sabemos quién era el líder de Vox en Andalucía. Un magistrado que había sido apartado de la carrera judicial por haber facilitado haber dado permiso a su hijo, a un chaval para ir con su padre cuando no tenía el derecho, en fin. Sí, un machista misógino absolutamente empedernido. Sí, un juez, además, que es un juez machista es una de las peores figuras que le puede ocurrir a la mujer vulnerable, esto es, a la mujer maltratada o explotada. Hoy nos encontrábamos además en un momento de la pandemia. Yo no hay día de todos estos que estamos pasando que no me esté acordando de todas esas mujeres que están viviendo porque no les queda más remedio y de sus menores también en muchísimos casos con su maltratador. Y hoy había un titular del norte de Castilla que decía mujer muere tras caerse de un balcón, de un balcón o de una ventana. Sí, lo he leído, sí, Las mujeres, un asesinato machista. Las mujeres nos seguimos muriendo cuando nos caemos de las ventanas. Qué pena. Sí, por arte de Birli Birloque, que diría yo. Tú te sales volando de repente y te estrellas contra el suelo y te mueres. Y que antes esta mujer además tenía tenía huellas en el cuello de haber intentado ser estrangulada, con lo cual era un asesinato machista de libro. Pero aún así nos seguimos muriendo por generación espontánea y saliendo disparadas de los balcones, no se sabe cómo. En fin, un caso terrible, el tercer caso de muerte por violencia machista, quiero recordar, el tercer caso, pero solo salen aquellos en los que hay muerte. Y además era una mujer que no estaba en el registro de interior de las mujeres vigiladas, es decir, no había denunciado. Y una tristeza tremenda, porque, cuánta violencia machista se estará soportando dentro de los hogares y que no vamos a conocer jamás, porque el control es absoluto desde el momento en que ellas están encerradas en casa, como tantas otras veces, pero es que ellos también, y con ellas todo el tiempo, y con los hijos, en el caso de que los haya, todo el tiempo, y es horroroso. O sea, solo de pensarlo, pues son las víctimas invisibles y que no se puede hacer nada, solo llamamientos a que por favor pidan ayuda y un llamamiento muy importante. Vecinos, familiares, el que pase por la calle, cualquiera que oiga algo, que note algo, cuando vaya a la compra a ella si la dejan salir o a él, que a veces a ellos también se les nota si están maltratando, lo que sea, cualquier síntoma, más vale pecar de exceso que de defecto.
que se denuncie inmediatamente. Inmediatamente, porque la mayoría de las denuncias que se hacen en estos casos por parte de los entornos, la mayoría aciertan y se está Aunque solo produciendo un sea, caso de maltrato. aunque solo sea un 3% de la población que denuncia caso de violencia de género, por favor, que podamos Es que es doblar, porque fundamental. más en Es que esto puede salvar más vidas todavía. es O una sea, cuestión. quedándote en casa por el tema del coronavirus puede salvar muchas vidas, pero denunciando por violencia machista puede salvar también muchas vidas más. Con lo cual es que es fundamental y yo creo que se apela poco al papel de los entornos. Hay pocas campañas para concienciar de la importancia de que si tú oyes gritos, de que si tú oyes peleas, que denuncies inmediatamente, aunque luego no sea nada, da igual, insisto, más vale pecar por defecto que por exceso cuando se trata de vidas humanas. Fíjate, has hablado de las olvidadas y yo me acuerdo también junto a las mujeres maltratadas de otras mujeres maltratadas que son todavía, están en otro escalafón, ¿no? Porque son las mujeres, las esclavas sexuales, las prostituidas, que aún así siguen teniendo que ser esclavizadas. Me encontraba este fin de semana con un reportaje también de nuevo en una cadena de televisión de cómo se reinventan las prostitutas por el coronavirus, en ese lenguaje delendable, cuando hay una falta de perspectiva de género brutal, que yo creo que en muchos casos no es a propósito, en unos sí, pero en otros es puro desconocimiento. Pero cómo decir que las prostitutas se reinventan con el coronavirus cuando siguen siendo explotadas y quienes se están reinventando para seguir buscando el dinero, ¿no? Y el lucro son las industrias, los proxenetas y los propios puteros que siguen creyendo que son más que todas ellas. ¿Qué hacemos también cuando en estas redacciones, en estos momentos tan difíciles, se hace todavía muchísima más revictimización a todas estas mujeres que nos necesitan, en la mano tendida, no en el estigma de nuevo de la puta? A ver, existe una asociación, una por lo menos, al menos la que yo más conozco y más trato, que tiene más o menos controladas a quiénes son esas mujeres A y Fran. el otro. Sí, y el otro día salía, efectivamente, y el otro día, es que yo con las siglas ya sé que Sí. tengo un lío, me cacao debe de ser la edad que se me van todas las Tenemos siglas. muchas cosas en la cabeza. Eh, y bueno, el otro día las escuchaban la SER a su portavoz y diciendo que había una parte de esas chicas a las que no sabían dónde estaban. Y entonces hacía un llamamiento de socorro. Esas chicas se siguen prostituyendo, las siguen llevando, si no pueden estar en los burdeles que hay en las carreteras, por cierto, a la vista de todo el mundo y donde todo el mundo sabe que el 90% de esas mujeres son víctimas de trata, pero es igual, los burdeles siguen ahí, entra, sale quien le da la gana, nadie controla nada, es una alegalidad asombrosa toda la que tenemos con este tema y si no es por H o por B, nadie quiere meterse en el tema. O sea, seguimos sin legislación, seguimos sin abolición, seguimos sin planes de reinserción, seguimos sin nada. Las mujeres siguen sufriendo, las mujeres siguen siendo engañadas, siguen tratándolas, drogándolas, maltratándolas, torturándolas, todo lo que lleva asociada a la esclavitud y la trata. Entonces, bueno, efectivamente, y contaban que el negocio sigue, que el negocio sigue. El hecho de que no puedan estar en burdeles, porque los burdeles no pueden estar abiertos, no significa que ellas no se sigan prostituyendo, porque los proxenetas quieren el dinero y no van a parar el negocio por ellas, ni por nadie. Y si hay hombres que están dispuestos, aunque incluso apelando al mayor egoísmo que es el interés de salud pública, si hay hombres que están dispuestos a mantener relaciones sexuales con ellas, incluso en plena epidemia, pues por supuesto no se van a negar. Si ellas no son mujeres, ellas son objetos, ellas son, pues eso, vaginas andantes, no hay más. Entonces, claro, ese es el gran sector junto con el de los inmigrantes sin papeles. Yo creo que ese es el gran sector invisibilizado, de verdad que nadie sabe nada, pero es que nadie quiere saber nada. Están ahí. Sí, Nadie quiere meter ahí la nariz porque decir, bueno, siempre han estado así, pues pues no ahora van a seguirán así, pues aunque sea un problema incluso de salud pública, insisto, da igual, que sigan y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? En público digo hemos porque formo parte también como colaboradora y Sí, me siento de la plantilla, aunque esté siempre por supuesto. hubo un caso sangrante que ha demostrado hasta dónde son los tentáculos de los proxenetas y los puteros en Lugo, que tú bien conoces, por donde viene Carioca, sí. el caso Carioca, que es que
es doloroso simplemente el hecho de saber que siguen en libertad y que estas mujeres no siguen importando absolutamente nada a nadie. Si puedes Mira, hacer un resumen a todas las personas que nos están viendo y que luego nos van a seguir viendo, Ana. sí, la Tenemos... Operación Carioca es probablemente una de las operaciones, de los casos más ilustrativos de lo que es la trata, en donde estaban implicados cargos de gobierno, cargos municipales, cargos autonómicos, policías y guardias civiles, confabulados con un proxeneta, que fue el único condenado, que a cambio de favores sexuales, pues mantenían a víctimas de trata y las tenían completamente esclavizadas. Él las maltrataba y además, bueno, pues allí se reunían los policías, los guardias civiles en el De burdel. fiesta, holgorio. De fiesta, de las chicas, de no sé qué y no sé cuánto, pero lo peor de se hacían favores entre ellos y los pagos de los favores que hacía el proxeneta eran las chicas a los fuerzas y cuerpos de seguridad para, bueno, pues para las licencias, para obtener licencias para otros puticlubs, etcétera, etcétera. Conozco bien ese caso porque mi hermano fue el abogado defensor de abogado defensor de las prostitutas y hubo dos casos que fueron los que abrieron la investigación particularmente, uno fue la desaparición de una mujer brasileña que nunca apareció y, claro, por supuesto, totalmente como era testigo, la convicción es de que la han matado, aunque nunca se ha podido probar. Y luego hubo casos de mujeres a las que obligaban a abortar a palos, porque, bueno, pues se quedaban embarazadas alguna y las torturaban y tal, porque, claro, no se podían quedar embarazadas de según qué representantes públicos de la administración de Lugo. Es un caso terrible, pero al final la juez ha sido apartada, la juez que llevó la Operación Carioca ha sido apartada por el Consejo General del Poder Judicial, llevaba la Operación Carioca y toda la corrupción de Galicia, ¿no? Y casos de corrupción amplísimos. Y al final pues solo han condenado al proxeneta. Y ahí nos quedamos. Y de las chicas no se sabe nada, porque además, bueno, pues algunas volvieron a sus países, pero se pasó muy mal, porque además es que nadie las protegía, nadie les hacía caso. Bueno, fue horroroso, horroroso. Un día, si quieres, hablas con mi hermano y que te cuente todo, porque realmente Mabel Lozano, la compañera Mabel, que es otra gran activista por esta lucha contra la trata y por la abolición de la prostitución, pues habló mucho con mi hermano y realmente es muy duro para su libro El proxeneta. Sí. Es muy impotente la impotencia, ¿no? que dentro sí, porque es que es un tema que la gente no quiere entrar. O sea, tenemos ese mantra de la prostitución, el oficio más antiguo del mundo, y como si fuera una cosa amable, ¿sabes? Y se edulcora y se... En fin, en películas, en todas partes, siempre se ha edulcorado el tema de la prostitución. Ahí estamos. ¿Qué debates, digamos, son los que para ti son más urgentes desde que dentro del feminismo nos pongamos a ello, ¿no? Porque también es cierto, y hay que hacer esa crítica en todos los sentidos, de lo que nos está perjudicando al movimiento feminista, que habíamos tenido una potencia y una fuerza muy, muy importante, pero en el último año como que hemos perdido un poco también esa potencia, ¿no? Porque hay muchos temas que nos dividen, y porque hay líneas rojas que yo como abolicionista pues no puedo permitir, ¿no? que se traspasen, ¿no? Pero ¿cómo hacemos ese diálogo cuando hay partes? Vamos a ver si... Ahora, Ana, a ver, ahora. Sí, ¿me has escuchado? Sí. ¿Me has escuchado lo que no, te dije? No te he escuchado. Sí, decía que cómo podemos dialogar dentro del movimiento feminista cuando una parte somos abolicionistas, otra parte es regulacionista no solo de la prostitución, sino también de los vientres de alquiler. ¿Cómo se llega a un consenso? Porque aquí sí que se trata de convencer, ¿no? Que una parte
se venga a la nuestra, ¿no? Y creo que eso también está desinflando mucho y esto también sirve para que los de siempre se estén frotando las manos. ¿Tú cómo lo ves como feminista? Bueno, lo primero de todo, decir que es muy complicado dar una posición de fuerza, proyectar una posición de fuerza si estamos divididas internamente. Eso lo primero de todo, pero pasa en todo. Le ha pasado a la izquierda siempre, toda su vida, toda su historia y nos pasará a nosotros. Cualquier brecha que se abra en el feminismo será aprovechado por el fascismo o la ultraderecha para meterse, colarse e intentar dinamitarnos desde dentro. Por lo tanto, mucha calma y yo diría a quienes atacan furibundamente y mantienen posiciones maximalistas como si fueran dueños de la razón absoluta, que hay que sentarse a hablar. Pero no sentarse a hablar todo el mundo en mogollón, porque eso es imposible. Hay que sentarse a hablar voces autorizadas de cada lado. Y es verdad que ahora tenemos un gobierno progresista donde una parte se muestra abolicionista, el Partido Socialista, y la otra parte, la ministra de Igualdad, por ejemplo, dice que es abolicionista, pero que tiene amigas que son, o sea, compañeras, que son hermanas, que son regulacionistas y que, por lo tanto, no puede tomar una posición. Bueno, eso sí que no es la respuesta. O sea, la respuesta nunca puede ser no se puede tomar una decisión porque no nos ponemos de acuerdo. No, es que hay que ponerse de acuerdo. Entonces, bien, ¿no podemos hacer la abolición de primeras? Bueno, empecemos la casa por los cimientos, ¿no? Empecemos por admitir que los proxenetas no pueden ser empleadores, ¿eh? Y por lo tanto no puede haber sindicatos que existen para que las trabajadoras, ya se vio con la polémica que hubo, que los sindicatos existen para proteger a los trabajadores y eso lleva al reconocimiento implícito de los empleadores. Y un proxeneta no puede ser un empleador porque un proxeneta atenta directamente contra los derechos humanos, en este caso los derechos de las mujeres. Entonces, partiendo de esa base que yo creo que es de derechos humanos básicos y elementales, se puede empezar a hablar de, bueno, en un mundo ideal no haría falta abolir la prostitución porque no existiría la prostitución. A lo mejor habría 2 o 3 que por deporte y porque les gusta mucho el sexo y encima quieren sacar tajada de ello, pues lo harían. Pero tú no puedes gobernar para las minorías, ¿no? Tú tienes que gobernar para proteger a las mayorías y sobre todo más vulnerables. Y en este caso son las víctimas de trata. Teniendo en cuenta que tenemos en España un problema de trata brutal, porque además somos una potencia turística y eso nos potencia a su vez, claro, nos potencia a su vez como lugar estratégico de búsqueda de sexo de pago, pues entonces está claro que tenemos un problema que todavía no está resuelto, que es el de la trata. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí, pero a tomarlo en serio. O sea, no puede ser. No, es que la trata ya está prohibida en el Código Penal. Ah, entonces todos esos puticlubs que hay en las carreteras. Porque yo el otro día, recorriéndome por otro tema, recorriéndome la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha, yo no sé cuántos pude encontrar. Oye, no había casas, pero puticlubs, Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma porque estratégicamente, geográficamente está como al paso de todo, con más número de burdeles, pisos y demás conocidos y desconocidos, que las formas en esas... Sí, en Galicia también hay muchos, porque además, bueno, en la época del narcotráfico se blanqueaba mucho dinero con discotecas que al final eran puticlubs y yo es que no sé cómo llamar puticlubs, burdeles, me horroriza el término en todo caso, pero bueno, para que la gente nos entienda. Campos de concentración, como dice Amelia. Sí, claro, pero igual dices campos de concentración y la gente se te vaya a Alemania y no quiero que sepan exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Barras americanas, llámale X, son nombres terribles todos, porque a mí lo que me traen a la cabeza es lo que me traen a la cabeza, mujeres maltratadas, esclavizadas, drogadas, engañadas y terrible. Pero pido que empecemos por ahí, por ejemplo. Empecemos por entrar en todos y cada uno de los burdeles, detectar a todas y cada una de las víctimas de trata, proteger a esas víctimas de trata, sacarlas de esos mundos, multar y penalizar y todos los que las han engañado, a todas las que las prostituyen, que le obligan y tal. Veríamos a ver cuántas prostitutas quedan.
de las que voluntariamente. dominan, pues eso, trabajadoras sexuales, que para mí un trabajo es una oficina, pero nunca el cuerpo de una mujer. Quiero hablar de un hombre que tú tuviste la No, y es que tremenda... además solo por el hecho de que yo no quiero que mi hijo sea ni un proxeneta ni que sea un putero, pues ya me da cuenta de lo que es todo eso. Nadie, qué mujer te va a decir que quiere que su hijo sea un proxeneta o sea un putero y que su hija sea una puta? ¿Quién te va a decir eso? ¿Qué madre te va a decir eso? ¿Qué madre te va a decir eso? Claro, es que no. O que pongan en el DNI de tu hija Puta, profesión puta. puta. No, hombre, Sí, no. mm. Querámonos un poco. Todo, querámonos todo, que ya bastante. Todo, todo. Yo siempre lo digo. Querámonos fuertes, querámonos guapas, querámonos todo. Sí, Ana, tú tuviste la suerte de conocer a uno de los hombres feministas, porque además lo ha demostrado con hechos y acciones, que es como se demuestra, no con la etiqueta, como fue Zapatero en su momento. Es un hombre de una oratoria increíble, impresionante, cualquiera que... Yo creo que además, independientemente de la ideología que tengas, cuando hay una persona que sabe transmitir y que transmite desde la verdad, es difícil, ¿no?, de negarse a ese talante nunca mejor dicho con él. ¿Cómo era ese hombre feminista que en unos años difíciles, cuando decirse feminista no era tal, tuvo la valentía de dar un paso, no unos cuantos, ¿no? Y cambió este país con todas las... A ver, se nos va un poco. Ya está. Sí, no te preocupes, te cuento. Bueno, Zapatero es lo que ves. O sea, la verdad es que es un hombre que no tiene nada de doble fondo. Yo siempre he dicho que que ha sido el presidente más demócrata, todavía está por demostrar este gobierno, pero ha sido el presidente más demócrata que ha tenido este país en 40 años. Y es verdad que hizo cosas que nadie se imaginaría. O sea, que constituyeron una auténtica revolución en esa época, como fue el matrimonio gay, como fue la ley de igualdad, como fue la ley de dependencia, bueno, la propia retirada de las tropas de Irak, a quién se le ocurre desafiar al gigante americano, etcétera, etcétera. Mm, Pero más allá de eso es que era un feminista convencido, o sea, quiero decir, es que no le cabía en la cabeza otra cosa y lo no sigue estoy de siendo. Y acuerdo. lo sigue siendo, o sea, es de natural, no es de pose, ¿sabes? Cometió muchos errores porque yo creo que él legisló sin ser consciente de que, primero, muchas competencias están transferidas, con lo cual es muy difícil mandar a comunidades autónomas que hagan cosas que no son de tu mismo signo político, es más, que son ideológicamente completamente opuestas, Contrarias. como ocurrió con la ley de Mm. dependencia, ¿no? Eso es. Y bueno, ya nos ha demostrado el PP el feminismo que practica, independientemente de que tenga mujeres en su seno batalladoras y que yo conozco y además son luchadoras y no siempre de acuerdo con el partido. Pero independientemente, la línea general del partido sabemos cuál es, ¿no? La de Ruiz Gallardón, las mujeres tienen que ser madres para sentirse realizadas, esto es así. En fin, Mm. después de eso ya no necesitamos saber más. Pero Zapatero sí hizo mucho y podía haber hecho muchísimo más. O sea, planes todos los que quisieras para las mujeres. Y el otro día, en una entrevista, bueno, el otro día antes de que viniera todo esto, que hay como un paréntesis aquí con lo del coronavirus, dijo que si se arrepentía de algo era de no haber abolido la prostitución, de no haber Eso. decretado la abolición de la prostitución. Lo dijo en una entrevista claramente. Dijo, de lo que más me arrepiento de mi mandato, que fueron 7 años, es de no haber abolido la prostitución, de no haber legislado sobre ella. Y yo creo que eso le honra en este momento, ¿no? Así que, bueno, yo creo que está teniendo la talla de expresidente para mí muy digna, muy digna. Además se mete en No como berenjenales otros del mismo tremendos. partido, ¿verdad? Otros del mismo partido que llevan chaquetas de pana, yo qué Ah, sé. pero es que el otro La ya cha- no es, o sea, hay dos, Felipe González, el de la chaqueta de pana que estamos viendo ahora en las fotos del Pacto de la Transición, por cierto, fotos muy igualitarias, ni una mujer, Ni una. ni una, y el que vemos ahora con el puro en el yate o diciendo, o en consejos de administración ¿Cómo se de caen los grandes principios? compañías, ¿no? ¿Cómo Sí, se caen los sí, es que es, principios?
No, es Es increíble, pero patético. Zapatero en cambio, ¿qué hace? Pues se va a intentar resolver el problema en Venezuela, que es probablemente lo más complicado que haya en América Latina en este momento. Se mete en movidas de feminismo diciendo que la abolición de la prostitución es lo que más se arrepiente de no haber hecho. El tema de la ley de memoria histórica, que también fue de él. Bueno, pues con el tema de Franco, pues yo qué sé, pues eso todo es encomiable y te demuestra que es un político, un demócrata puro, independientemente de las limitaciones que tuvo y de los errores que cometió garrafales, en mi opinión, sobre todo durante la crisis. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Dentro de este estado que nos hemos dado, en las instituciones, el gobierno, el poder ejecutivo, tiene muy poco poder dentro de todo el entramado institucional conservador y que es producto del posfranquismo, o sea, producto de la transición. Todavía no se ha cambiado nada. El poder ejecutivo es el que va cambiando para uno, para otro, ahora más, ha evolucionado un poco más el poder legislativo, pero tiene muy poco poder, porque el poder económico y, por ejemplo, el poder judicial, la Casa Real, son poderes muchísimo más potentes a la hora de tomar determinadas decisiones tan revolucionarias. Y Por la cierto, Iglesia. sí, la iglesia. Y hablando de reyes, este rey que no tiene amantes sino amigas y que sigue estando ahí, lo veremos que cae él y con él. Este rey, mira, yo es que ya me río por no llorar, porque, o sea, algunas lo llevábamos viendo siempre y decíamos, pero ¿por qué se respeta tanto a un señor que Es un respeta putet, tan poco a la... No, y que respeta tan poco a la institución? O sea, con totalmente, estos totalmente. comportamientos. O sea, porque yo cada vez, mira, ahí siempre me pongo del lado de la reina Leticia, cuando elogian a la reina Sofía y diciendo que, porque ella sí que... Y yo, era una magnífica reina por aguantar lo que aguantó, los cuernos que no le cabían por las puertas y por tener un marido como el suyo, que ahora se ha demostrado que encima es un chorizo, es un mangante. Pues oiga, Intocable, mire, ¿qué quiere que le diga? Prefiero a la reina Leticia por muy antipática que nos resulte a veces. Hasta empatizo en cierta manera diciendo qué mal se tiene que pasar ahí dentro, en una institución tan machista. Pero bueno, elige su futuro. Y en todo caso, no sé, desde luego en la cárcel no lo vamos a ver. En el peor de bueno, los quién sabe. casos lo veremos, no, lo veremos en el exilio. En el peor de los casos, como dijo Zarzalejos, que conoce muy bien la Casa Real y lo apuntó él, lo veremos en el exilio. Bueno, pues Ana, ha sido un gustazo hablar contigo, compañera, pero No, el gusto es mío. me gustaría que te despidieras, bueno, transmitiéndonos un poco qué crees que nos va a quedar después de toda esta experiencia dura que estamos pasando, sobre todo las personas que están perdiendo a sus seres queridos. Pero ¿tú crees que vamos a ser mejores? Porque también yo tengo ciertas dudas de que luego nos volvamos a lo nuestro y nos sigamos mirando en el ombligo. ¿Va a haber un antes y un después Bueno, a ver, humanitariamente? es difícil ser optimista teniendo en cuenta el panorama que nos vamos a encontrar cuando salgamos de casa y recuperemos la normalidad, aunque sea de forma paulatina, porque yo este año ya lo doy por Por perdido. perdido. Entonces, sí, entonces va a ser muy complicado, insisto, el panorama exterior que nos encontremos, con la economía mínimos, con gente con muchísimos problemas, con el fascismo intentando inocular el miedo del que hablaba antes para ganar, echar al gobierno y ponerse él al frente. En fin, van a ser momentos muy duros, pero yo estoy convencida de que la gente que nos regimos por los principios que hemos defendido siempre al final, ¿no? Que se basan en lo colectivo, en el interés colectivo y que somos conscientes de que el individualismo no llega a ninguna parte porque tú eres en función de la sociedad en la que estás, y si no te cuidas tú, es que eso lo estamos viendo ahora, ¿no? De poco sirve que te cuides tú mucho si a tu alrededor todo cae como fichas de dominó, porque te acabará afectando, aunque solo sea por interés. Pero quienes ya pensábamos eso y quienes hemos luchado y reivindicado siempre la justicia social como base de un Estado y como base de un gobierno que está para proteger a los vulnerables y a quienes no tienen las mismas oportunidades y equilibrarnos y darnos las mismas a todos, esos nos vemos reforzados en nuestra tesis y por lo tanto creo que estaremos más legitimados en nuestra lucha. Y si estamos más legitimados en nuestra lucha y en nuestra reivindicación, podremos debilitar a quienes no lo están.
Entonces, primero, no dejar que el mensaje del miedo cale. Preocupación sí, pero miedo no. No puede haber miedo a los inmigrantes, no puede haber miedo a los homosexuales, no puede haber miedo a la diversidad, no puede haber miedo ni siquiera a la diversidad territorial, ni siquiera que una región, una comunidad autónoma se quiera independizar. No puede haber miedo a nadie, tiene que haber democracia. Y a partir de la democracia hablamos. Y como saldremos más fuertes en este sentido, quienes lo reivindicamos, que somos más que los otros. Lo que pasa es que nos dividimos a veces por tonterías y ahora lo parecen más. Pues no se nota, pero ahora yo creo que va a haber una unidad en eso y porque como la lucha va a tener que ser tan intensa, seremos conscientes de que unidos llegaremos muchísimo más lejos y que podremos darle una vuelta de 180 grados a este país como un calcetín, con la cantidad de virtudes que tiene. Pues se nos acaba el tiempo, Ana. Un enorme placer de nuevo, compañera, y a seguir haciendo periodismo, que es lo que necesitamos todas y todos como nuestro como trabajo, igual que Cuídate el tuyo, Nuria. Cuídate Muchísimas mucho, gracias.